Entonces veamos ahora lo referente a cavidad orbitaria. Es una cavidad bastante interesante, ¿correcto? La cavidad orbitaria es la cavidad pues que contiene al ojo y a sus anexos, ¿ok? Posee normalmente forma de una pirámide cuadrangular conformada por 7 huesos. ¿Cuáles son los huesos que posee? Ven ustedes acá. De azul, este es el hueso frontal. Esta porción del frontal se le llama la porción supraorbitaria. La porción supraorbitaria del frontal. Esta forma, como ven claramente, el techo de la cavidad orbitaria. ¿Correcto? En la pared lateral estamos viendo aquí adelante el hueso malar o cigomático. Este es el hueso cigomático o malar. Y detrás, en la pared lateral también estamos viendo el esfenoides. Aquí estamos viendo de amarillo el esfenoides. Este es el ala menor del esfenoides y este es el ala mayor del esfenoides, entre las cuales se encuentra acá, se ve claramente esta hendidura, la hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal, ¿correcto? Entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, en la pared lateral. Luego en el piso estamos viendo acá el maxilar. Por supuesto, esto se llama el proceso o apófisis orbitario del hueso maxilar, ¿no? Y en la parte posterior acá vemos entre el esfenoides y el maxilar esta hendidura, la hendidura esfenomaxilar, así se llama, claramente. Muy bien. Y en la pared medial estamos viendo de adelante para atrás este hueso. Este es el hueso lacrimal o unguis, del cual se origina el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal por el cual están drenando las lágrimas que van a terminar, como ya saben, en el meato inferior de las fosas nasales. Detrás de este hueso lacrimal se encuentra esta estructura que es parte del hueso etmoides, y que se le llama la lámina orbitaria del etmoides, ese es su nombre actual, lámina orbitaria del etmoides, o clásicamente conocida como lámina papirácea, haciendo referencia a los papilos antiguos, papeles sumamente delgados, haciendo resaltar que esta lámina es sumamente delgada, bastante delgadita, es la pared más delgada de toda la cavidad orbitaria, ¿correcto? Lámina papirácea del etmoides. Y este cachito que ven acá, esto es parte del palatino, es la apófisis orbitaria del palatino. Pero en sentido simple, entonces estos son los huesos que están formando la cavidad orbitaria. 7 huesos. En el techo el frontal, el hueso frontal. En la pared lateral el cigomático o malar y el esfenoides. En el piso el maxilar. Y en la pared medial el hueso lacrimal o unguis, el hueso etmoides y el palatino. ¿Ok? Muy bien. En el vértice, esta fosa tiene forma de una pirámide cuadrangular, como lo he puesto acá. Forma de una pirámide cuadrangular. Pero es una pirámide que está echada. Está echada. Es decir, su vértice está al fondo, está hacia atrás. El vértice está justamente a nivel de este agujero. Este agujero o conducto se llama el conducto óptico o agujero óptico. Ese está el vértice. Y la base está aquí adelante, forma todo este reborde, el reborde orbitario. Esto viene a ser la base de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Bien, por el agujero óptico pasan el nervio óptico, el segundo nervio craneal y la arteria oftálmica. Pasan por este agujero. Muy bien, ahí está el agujero óptico. Bien, en la pared lateral, como les he dicho, se observan estas dos hendiduras. Esta clásicamente la conocemos como la hendidura esfenoidal, porque se encuentra entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Pero visto desde la cavidad orbitaria, también se le llama la fisura orbitaria superior. Ahí está. La fisura orbitaria superior. No es otra cosa que la hendidura esfenoidal. ¿Correcto? Y por esta pasan, mira los nervios que pasan, ve. Pasa el tercer nervio craneal, el oculomotor, el cuarto nervio craneal, el troclearo patético, pasa el quinto uno, la rama oftálmica del trigémino, pasa el sexto nervio, el abducens o motor ocular externo, y pasan las venas oftálmicas, superior e inferior. Y aquí abajo tenemos otra hendidura, la hendidura esfenomaxilar, porque se encuentra entre el ala mayor del esfenoides y el proceso orbitario del hueso maxilar. Por eso le llamamos hendidura esfenomaxilar. O también se le llama fisura orbitaria inferior. Es lo mismo.
fisura orbitaria inferior, y por esta pasa el VAN, es decir, vena, arteria y nervio infraorbitarios. ¿Correcto? Muy bien, nada más. Ahí está. La hendidura esfenoidal, la esfenomaxilar, bastante claritas ahí. Muy bien. La cavidad orbitaria está, digamos, rodeada, está en vecindad con estructuras muy importantes, especialmente con senos paranasales, y eso es necesario tomarlo en cuenta. La pared medial, la pared interna de la cavidad orbitaria se relaciona con las celdas etmoidales. Recordemos que las celdas etmoidales son senos paranasales y como tal están, digamos, contienen aire porque se contactan con el exterior a través de las fosas nasales, pero también contienen moco y están llenas de gérmenes, ¿correcto? Y están justo al lado de la pared interna, la pared medial de la cavidad orbitaria. Por su parte, la pared inferior, el piso, debajo del piso, como ven acá, debajo del piso de la cavidad orbitaria se encuentra el seno maxilar, que es el seno paranasal más grande que tenemos, ¿correcto? Y que también contiene pues moco, gérmenes y aire, ¿ok? Simple. Entonces eso es lo más importante. Por lo tanto, si hubiera una fractura, una solución de continuidad en la pared medial o en la pared inferior de la cavidad orbitaria, podría haber un pasaje del moco o de los gérmenes contaminantes de los senos paranasales hacia la cavidad orbitaria y podría producir una infección en la región. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué cosa hay? Ya hemos visto las paredes de la cavidad orbitaria. ¿Qué cosa vamos a encontrar dentro de la cavidad orbitaria? El elemento estrella, el elemento más notorio sin duda alguna es el ojo, al cual también le llamamos globo ocular o bulbo ocular, es lo mismo. Bulbo ocular es el ojo o globo ocular. Luego vamos a tener los músculos extraoculares, músculos que van a participar en los movimientos del ojo, ¿correcto? El tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, el quinto uno, que cuando está en esta cavidad está dividido en 3 ramas. El quinto uno está representado por sus 3 ramas, la rama lacrimal, la rama frontal y la rama nasociliar. Esas son las 3 ramas del quinto uno. El sexto nervio craneal, la arteria oftálmica y las venas oftálmicas superior e inferior. Eso es lo que hay dentro de la cavidad orbitaria. ¿Correcto? Muy bien, hablemos del ojo. El ojo es el órgano par, un órgano par, tenemos usualmente 2 ojos, ¿correcto? Órgano par de la visión, ¿correcto? Ocupa aproximadamente el tercio anterior de la cavidad orbitaria, o sea, no ocupa toda la cavidad orbitaria, solamente el tercio anterior. Posee diámetros, ejes. El diámetro más importante es el diámetro antero-posterior. El más importante para nosotros es el diámetro antero-posterior, al cual conocemos como el eje axial del ojo. En condiciones normales, en un ojo normal, este eje axial, este diámetro antero-posterior, mide 24 a 25 milímetros, ¿correcto? Eso es muy importante, anótenlo, porque si mide menos de 24 milímetros, ese ojo tiene hipermetropía. Si el eje axial mide menos de 24 milímetros, ese ojo tiene hipermetropía. Y por el contrario, si el eje axial mide más de 25 milímetros, ese ojo tiene miopía, así de claro. Entonces la miopía y la hipermetropía son 2 fenómenos opuestos entre sí y están referidos al tamaño del ojo, al tamaño del eje axial, del eje antero-posterior del ojo. La miopía es el ojo grande, el ojo cuyo eje axial mide más de 25 milímetros. La hipermetropía es el ojo pequeño, el ojo cuyo eje axial mide menos de 24 milímetros. ¿Ok? Bien. Asimismo hay un diámetro transversal que mide 23 a 24 milímetros y un diámetro vertical de 22 a 23 milímetros. O sea, el ojo no es perfectamente esférico, es elipsoide, ¿correcto? Muy bien. Un ojo normal pesa de 7 a 8 gramos. ¿Ok? Bien, el ojo, estructuralmente hablando, está constituido por 3 túnicas o 3 capas concéntricas, como lo ven acá. 3 túnicas, 3 capas concéntricas, una sobre otra. ¿Correcto? La más externa,
la más externa es la túnica fibrosa, que es la más resistente, Yo le digo coloquialmente, es algo así como el exoesqueleto del ojo, porque su función principal es mantener la forma del ojo, ¿correcto? Esa es la túnica fibrosa, ¿no? La más externa, ¿correcto? También llamada túnica esclerocorneal, porque está constituida por la córnea en un sexto anterior es la córnea, y la esclera o esclerótica, 5 sextos posteriores, ¿correcto? Córnea y esclera. Muy bien, esa es la primera túnica. La segunda túnica es la túnica vascular. Es aquella túnica que contiene la mayor cantidad de vasos sanguíneos. La mayor cantidad de vasos sanguíneos corren por esta túnica. La segunda túnica, la túnica vascular. También llamada úvea, porque en las disecciones de ojo, cuando aplicamos ciertas sustancias en un ojo, por ejemplo, para disección, tenemos un ojo solo, aplicamos ciertas sustancias para retirar la túnica fibrosa, la externa, y cuando se quita la túnica fibrosa, el ojo se arruga porque pierde su forma. La túnica fibrosa es la que mantiene la forma del ojo. El ojo se arruga, pierde su forma y tiene aspecto de una uva, de una pasa, de una uva. Y por eso es que la túnica vascular se le llama úvea, por ese aspecto que tiene. ¿Correcto? Esta túnica vascular o úvea, que es la túnica por donde transitan la mayor cantidad de vasos sanguíneos del ojo, está constituida por tres componentes, de adelante para atrás: el iris, segundo, el cuerpo ciliar, y tercero, la coroides. Iris más cuerpo ciliar más coroides, eso es la úvea o túnica vascular, ¿correcto? El cuerpo ciliar, a su vez, está formado por el proceso ciliar, encargado de la producción de humor acuoso, y el músculo ciliar, que se encarga de los ajustes del cristalino. Así de claro, ¿se entiende? El proceso ciliar produce humor acuoso y el músculo ciliar encargado de los ajustes del cristalino. En oftalmología, a los ajustes del cristalino se le llama acomodación del cristalino, la acomodación de la mirada, la acomodación del ojo, son los ajustes que hace el cristalino. Y eso es gracias al músculo ciliar, así de claro. Y la tercera túnica, la túnica más interna, pintada acá de color amarillo, es la túnica nerviosa, la túnica receptora. Aquí se encuentran los receptores de la visión. Los receptores de la visión son los conos y los bastones. ¿Correcto? Se encuentran en esta túnica se llama la retina. Histológicamente, hasta la fecha, hemos descubierto 10 capas de la retina. La retina tiene 10 capas, hasta la fecha se describen 10 capitas en la retina. ¿Ok? Los receptores predominan especialmente en la capa 2 y en la capa 4, principalmente en la capa 2. En la capa 2 es donde predominan los receptores. También hay receptores en la capa 4, ¿correcto? Pero en la capa 6 y en la capa 8 de la retina hay neuronas. En la capa 6 tenemos las neuronas bipolares de la retina, que son las que recogen la información de los receptores. Los receptores, los conos y los bastones que están en la capa 2 y en la capa 4, transmiten su información a las neuronas bipolares que están en la capa 6. Y finalmente, las neuronas bipolares de la capa 6 transmiten su información a las neuronas ganglionares que están en la capa 8. Neuronas ganglionares en la capa 8 de la retina. Y esas neuronas ganglionares, los axones de las neuronas ganglionares son las que van a formar el nervio óptico que se ve acá. El nervio óptico es el segundo nervio craneal. El nervio óptico está conformado por 1.000.000 a 1.200.000 axones, 1.000.000 a 1.200.000 fibras nerviosas. Eso quiere decir entonces
que en la retina de un ojo humano hay de 1.000.000 a 1.200.000 neuronas ganglionares. ¿Correcto? Muy simple, muy elemental. ¿Correcto? Perfecto. La córnea, volviendo nuevamente a la parte externa, la túnica fibrosa. La túnica fibrosa del ojo, ¿correcto? La túnica fibrosa del ojo, es la córnea, en la parte anterior es la córnea, 1/6 anterior de la túnica fibrosa. Es transparente, completamente transparente, ¿correcto? Su tercio central incluso es más delgado, se le conoce como la zona óptica. La zona óptica es el tercio central de la córnea y es más delgada, ¿correcto? La córnea está unida a la esclera, a este nivel, está engastada, digamos, en la esclera por un famoso limbo, se llama el limbo esclerocorneal. Es la zona de unión entre la córnea y la esclera, ¿correcto? La función de la córnea es que es el principal medio de refracción del ojo. Entiéndase por refracción la capacidad física que tiene un medio para desviar un haz luminoso. Si un medio físico tiene la capacidad de desviar un haz luminoso de su eje normal, entonces eso se llama refracción, ¿correcto? Los haces luminosos, la luz, para llegar hasta los receptores que están en el fondo del ojo, los receptores que están en la retina, para que el haz luminoso atraviese el ojo y llegue a impresionar a los receptores que están en la retina, ese haz luminoso tiene que atravesar por 5 medios de refracción. ¿Cuáles son? El primer medio de refracción es las lágrimas, la película lacrimal. Delante de la córnea tenemos una película lacrimal. Después, segundo, la córnea. Tercero, el humor acuoso. Cuarto, el cristalino. Y quinto, el cuerpo vítreo. Entonces, el haz luminoso tiene que atravesar por esos 5 medios para poder llegar a impresionar a los receptores que están en la retina. 5 medios que refractan en mayor o en menor cuantía al haz luminoso. Película lacrimal, córnea, humor acuoso, cristalino y cuerpo vítreo. ¿Ok? De estos 5 medios de refracción, el más poderoso, el más potente, el que tiene el 70% del poder refractivo del ojo es la córnea. La córnea es el más potente poder refractivo. Y el otro, el 20%, el cristalino. El cristalino, es el segundo más refractivo. El resto se reparte lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es lo más importante. Ahora, la esclera, la esclerótica, ocupa los 5/6 posteriores de la túnica fibrosa, es blanquecina, es el blanco del ojo, la zona blanca del ojo, eso es la esclera o esclerótica y va hasta atrás, ¿correcto? Blanquecina y resistente, brinda protección y mantiene la forma del ojo, es lo que yo llamo el exoesqueleto del ojo, y presta inserción a los músculos. Los músculos que mueven el ojo se insertan sobre la esclera. Simple, muy elemental. La siguiente túnica, la túnica vascular o úvea, les dije que es la que contiene los vasos sanguíneos, y esta túnica, les dije también, está constituida por 3 porciones. De adelante para atrás, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Son las 3 porciones de la úvea. El iris es un diafragma muscular, es una estructura muscular, ¿correcto? Es un diafragma muscular que regula la cantidad de luz que ingresa al ojo. ¿Cómo así? El iris parece un DVD, tiene aspecto de un DVD, de un disco con un orificio en el centro, exactamente igual. Así es el iris. Es un disco que tiene un orificio en el centro. Ese orificio central que tiene el iris se llama pupila. Pupila es el orificio central. Y la pupila es a través de la cual ingresan los rayos luminosos. ¿Correcto? Pero el iris es un disco muscular. Tiene la capacidad de reducir el tamaño de la pupila o de ampliar el tamaño de la pupila. Cuando la pupila disminuye de tamaño, se llama miosis. Ese fenómeno la conocemos como miosis. Miosis, disminución del tamaño de la pupila. Lo contrario,
Cuando la pupila se agranda, aumenta de tamaño, se llama midriasis. Midriasis. ¿Correcto? Bastante simple. Entonces, el iris, ¿no?, tiene fibras musculares que se contraen o bien para producir miosis, disminución del tamaño de la pupila, o producir midriasis, aumento del tamaño de la pupila. El iris, además, en su cara anterior está pigmentado y es lo que da el color característico de los ojos, según rasgos hereditarios, ¿no? Cuando hay personas, por ejemplo, que tienen ojos marrones, ojos celestes, ojos verdes, ojos azules, dice, oye, tal persona tiene ojos verdes. No significa que todo el ojo sea verde, sino el iris, la cara anterior del iris es verde. Eso es lo que da el color de los ojos. Y en el centro siempre hay un punto negro, ¿se dan cuenta? No importa el color de ojos que tenga, siempre vas a tener en el punto un punto negro, en el centro, perdón, un punto negro. Eso es la pupila, esa es la pupila. Y siempre se ve negra. ¿Por qué? Porque el interior del ojo está sumamente oscuro. ¿Por qué? Porque la cara interna de la esclerótica, llamada lámina fusca, la última capa, la capa más interna de la esclerótica, que le llamamos lámina fusca, es sumamente oscura. Y es bastante oscuro para que absorba los rayos luminosos. Bien, acá está el iris, como les he dicho, es un diafragma muscular, tiene dos tipos de fibras musculares, fibras circulares y fibras radiadas. Las fibras circulares, cuando se contraen, producen miosis, disminuyen el tamaño de la pupila. Las fibras radiadas, cuando se contraen, producen midriasis, aumentan el tamaño de la pupila, así de claro. Muy bien. Bien, el iris en su parte lateral, ¿no?, en su borde lateral, acá está el iris. Perdón, pensé que estaba señalado. Este es el iris. Aquí delante está la córnea, ¿correcto? En su borde, en su margen del iris, forma un ángulo con la córnea. ¿Lo ven? Forma un ángulo con la córnea. Ese ángulo se llama el ángulo iridocorneal. Ángulo iridocorneal o ángulo camerular de Fontana. Así se le llama. Ángulo iridocorneal o ángulo camerular de Fontana. ¿Ok? Simple. A nivel de este ángulo se encuentran, como ven ustedes, cientos de orificios. Hay una serie de orificios acá en el ángulo camerular o ángulo iridocorneal. Estos orificios, por aquí drena, se reabsorbe el humor acuoso. ¿Ya? Entonces, estos orificios reabsorben el humor acuoso y estos drenan en el conducto de Schlemm, que está acá. ¿Correcto? Esos son los orificios de Fontana que reabsorben el humor acuoso y estos drenan finalmente al conducto de Schlemm, que lo termina llevando hacia el torrente venoso nuevamente. Muy bien. El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está constituido por dos partes, el proceso ciliar y el músculo ciliar. El proceso ciliar es encargado de producir el humor acuoso. Entonces, el humor acuoso se produce en el proceso ciliar y se reabsorbe en los orificios que hay en el ángulo iridocorneal, en el ángulo camerular de Fontana, y se reabsorbe hacia el conducto de Schlemm. Los procesos ciliares producen el humor acuoso. Y el músculo ciliar, que se encarga de la acomodación del cristalino, es decir, los ajustes del cristalino. Pero el músculo ciliar no está insertado directamente sobre el cristalino, sino que por intermedio de estos ligamentos. Estos ligamentos que vemos acá se llaman la zónula de zinc. Zónula de zinc o ligamentos suspensorios del cristalino. Entonces, el músculo ciliar, al contraerse o al relajarse, no actúan directamente sobre el cristalino, sino actúan sobre los ligamentos suspensorios y estos actúan sobre el cristalino. Entonces, los músculos ciliares participan indirectamente en la acomodación, que son los ajustes del cristalino. Y aquí está. ¿Para qué sirve la acomodación? La acomodación o los ajustes del cristalino. ¿Para qué sirven? Para poder ver de lejos o de cerca. Para poder ajustar la mirada de lejos o de cerca. ¿Correcto? ¿Qué ocurre cuando uno ve de lejos algo? Ve a una persona que está a lo lejos o lees un letrero que está lejano. Cuando la visión es lejana, entonces el músculo ciliar se relaja. Se relaja.
Al relajarse el músculo ciliar, los ligamentos suspensorios se tensan, y esto aplana el cristalino. Entonces, durante la visión lejana, el cristalino está aplanado, pero está aplanado por tensión de los ligamentos suspensorios, y estos se han tensado porque el músculo ciliar se ha relajado. ¿Quedó claro? En lenguaje sencillo, cuando uno ve de lejos, tiene los músculos ciliares relajados. Y lo contrario, cuando uno quiere leer, por ejemplo, cuando alguien desea leer, quieres ver de cerca, ¿correcto? Entonces lo contrario, el músculo ciliar se contrae. Y al contraerse el músculo ciliar, los ligamentos suspensorios se relajan. Y al relajarse los ligamentos suspensorios, el cristalino se ensancha, se abomba, aumenta su diámetro antero-posterior. Así de simple, ¿correcto? Entonces, cuando uno ve de cerca, el músculo ciliar está contraído. Entonces, hay más gasto de energía para ver de cerca que para ver de lejos, porque uno contrae músculo, ¿correcto? Precisamente hay una condición que aparece en las personas mayores por encima de los 30, 40 años, que es la llamada presbicia. La presbicia es la dificultad para poder ver de cerca. Gradualmente, esto va apareciendo gradualmente, y esto se debe fundamentalmente a una falta de contracción del músculo ciliar. Se pierde la capacidad de contracción del músculo ciliar. ¿Quedó claro? Simple. Muy bien. Y la coroides, que es la tercera parte de la uvea, de la túnica vascular, la coroides es la estructura más vascularizada del ojo. Brinda nutrición a las otras capas del ojo. Así de simple. Nada más. Y la retina, la capa más interna, la túnica receptora, es la única de origen nervioso. Se origina embriológicamente del tubo neural, de la vesícula óptica que deriva del diencéfalo. Y dicho sea de paso, el tubo neural, seguramente en embriología lo han visto, el tubo neural se origina de una capa del embrión trilaminar en el periodo preembrionario que se llama el ectodermo. El ectodermo. Si el sistema nervioso y el tubo neural derivan del ectodermo, junto con la piel, entonces esta túnica, la túnica nerviosa, la retina, también es de origen ectodermal. Ectodermal. No se confundan. No vayan a pensar que porque la túnica nerviosa, la retina, es la más interna del ojo, allá se debe originar del endodermo. No, esa lógica no funciona. Se origina del ectodermo. ¿Ok? Muy bien. Contiene los receptores, conos y bastones, neuronas bipolares y neuronas ganglionares. Aquí están los famosos conos y bastones. En un ojo humano normal, en la retina de un ojo humano normal, hay de 6 a 7 millones de conos. Pregunta, ¿están uniformemente esparcidos en la retina? Falso. No. Los conos están concentrados en el centro de la retina, justo en el punto donde cae la mayor cantidad de rayos luminosos. Donde cuando uno capta la visión de algo, lo que está fijando en el centro de la mirada, la mayor cantidad de haces luminosos caen en el centro de la retina. Pues ahí están más concentrados los conos, ¿correcto? Están concentrados en la llamada zona central de la retina, ¿correcto? En la mácula lútea, la mancha amarilla. Mácula lútea significa en latín mancha amarilla. Y en la fobia, ¿correcto? Estos conos son sensibles, captan lo que es la luz y los colores, captan la textura, ¿correcto? Los límites del objeto que están revisando y la determinación espacial, o sea, la visión en 3D puede determinar qué objeto está delante de cuál, ¿correcto? Muy bien. Por su parte, los bastones. Tenemos 20 veces más bastones que conos. Conos son 6 a 7 millones, bastones son 120 millones, o sea, 20 veces más. 20 veces más. Estos están distribuidos en todo el resto de la retina, excepto en la porción central. Excepto en la fobia de la mácula lútea. ¿Correcto? Muy bien. Y los bastones más bien responden ¿a qué? A visión en lugares oscuros. Visión periférica y percibe movimientos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, simple. Ahí lo tenemos claro. Estas son las 10 capas de la retina. Ahí están. Las 10 capas de la retina. Y simplemente para resaltarles
que en la capa 2 están los conos y bastones. También hay conos y bastones en la capa 4, pero predominan en la capa 2. En la capa 6 están las neuronas bipolares de la retina, que recogen la información de los conos y se la van a pasar luego a otra neurona, que está en la capa 8, la neurona ganglionar o célula ganglionar. Estas son las neuronas que están en la capa 8 y cuyos axones, los axones de la capa, de las neuronas ganglionales, estos axones van a formar el nervio óptico. Estos van a formar las fibras del nervio óptico. ¿Correcto? Muy bien. En cada ojo existen más o menos de 1 millón a 1.200.000 neuronas ganglionares. Por lo tanto, el nervio óptico contiene de 1 millón a 1.200.000 axones o fibras nerviosas. ¿Ok? Simple. Nada más. Bien, aquí está la retina, como les dije, en el centro, en el fondo del ojo, en el centro de la retina, aquí aparece esto. ¿Ve? Esta manchita, ¿la ven? Esta manchita es la mancha amarilla. En latín se dice mácula lútea, mácula, mancha amarilla, mácula lútea, que presenta en el centro una depresión, la fobia central, y es ahí donde está concentrado la gran cantidad de conos. ¿Correcto? Solamente hay conos acá y proporciona la agudeza visual, el punto de máxima agudeza visual. Por su parte, más o menos unos 3 o 4 milímetros hacia adentro, hacia el centro, tenemos otro punto acá. Este punto se llama la papila o disco óptico. ¿Correcto? Que es la única zona de la retina que no tiene, carece, no posee receptores. ¿Correcto? ¿Se entiende? Solamente están los axones de las neuronas ganglionales que van a formar el nervio óptico. Es aquí donde se origina el nervio óptico, ¿correcto? Y se conoce como el punto ciego del ojo, el punto ciego del ojo, ¿ok? Por el centro del nervio óptico están viajando los vasos, la arteria y la vena central de la retina. La arteria y la vena central de la retina, que están ingresando por el nervio óptico y van a aparecer acá en el centro de la papila o disco óptico. Aquí está, esta es una visión, digamos, frontal del fondo de la retina. Ahí vemos la mácula lútea, la mancha amarilla, y en el centro su fobia. Ahí están los conos. Ese es el punto de máxima agudeza visual. Y por otro lado, ahí está la papila o disco óptico, el punto ciego. Ahí no hay receptores, ahí solamente hay axones que están originando el nervio óptico. Y también por esta papila están ingresando, como les he dicho, los vasos centrales de la retina. ¿Ok? Vena y arteria. Muy bien. El ojo también lo podemos dividir en compartimientos. ¿Correcto? En compartimientos. Voy a trazar una línea. Acá. Vean ustedes, trazando una línea así, ¿no? Trazo una línea que pasa por, ¿dónde está el puntero? Acá está. Por el cuerpo ciliar y el iris, trazo esta línea, ¿correcto? Por el cuerpo ciliar y el cristalino, perdónenme, por el cuerpo ciliar y el cristalino. Por el cuerpo ciliar y el cristalino trazo esta línea. Entonces, lo que está por delante del cristalino y los cuerpos ciliares, toda esta región que está por delante se llama segmento anterior del ojo. Y todo lo que está por detrás, esto es el segmento posterior. Entonces, ¿quién divide al ojo en dos segmentos? Segmento anterior y segmento posterior, el cristalino y los cuerpos ciliares. Significa entonces que el segmento anterior se encuentra entre la córnea por delante y el cristalino con los cuerpos ciliares por atrás. Por su parte, el segmento posterior se encuentra, por delante estaría el cristalino y los cuerpos ciliares, y por detrás está la retina. Eso es el segmento posterior. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces ya lo tienen claro. Muy bien. Ahora, el segmento anterior, a su vez, solamente hablando ahora de este segmento anterior, o sea, lo que está delante del cristalino y los cuerpos ciliares, en el segmento anterior está el iris. Y este iris va a dividir al segmento anterior en dos cámaras. Lo que está por delante del iris se llama cámara anterior. Entre la córnea y el iris, cámara anterior. Entre el iris y el cristalino, cámara posterior.
Las dos cámaras anterior y posterior forman el segmento anterior. ¿Se entendió? Bastante simple. Muy bien. Bien, hemos terminado con el ojo y ahora vemos los demás componentes que hay en la cavidad orbitaria. ¿Correcto? Muy bien. En la cavidad orbitaria también encontramos músculos y en primer lugar vamos a ver los músculos extraoculares, es decir, los que están fuera del ojo. Los músculos extraoculares son 7. Son 7. El primero de ellos que estoy citando acá es el único que no actúa directamente sobre el ojo. El único músculo que no actúa directamente sobre el ojo es este, elevador del párpado. Como su nombre lo dice, este se va a insertar acá lo están levantando, ¿ven? Con un gancho separador lo están levantando. Este es el elevador del párpado. Este no se inserta en el ojo. Es el único músculo de la cavidad orbitaria que no se inserta en el ojo. Elevador del párpado. Este se inserta en el párpado superior. Los demás sí se insertan en el ojo. Tenemos los 4 rectos. El recto superior, el recto inferior, el recto lateral, que luce aquí cortado. Este es el recto lateral. Y al fondo, ¿ven? El recto medial. Son los 4 rectos. Y asimismo tenemos los 2 oblicuos. El oblicuo superior, vean ustedes la forma especial que tiene. El oblicuo superior u oblicuo mayor, también le decimos, oblicuo superior u oblicuo mayor, vean ustedes, cuelga aquí de un ojal fibroso que se llama la tróclea. Tróclea, que en griego, tróclea en griego, significa polea, una polea. Una tróclea es una polea, lo vimos cuando hablábamos de articulaciones en aparato locomotor. Una tróclea, polea. Entonces, el músculo que cuelga de una tróclea es el oblicuo superior u oblicuo mayor del ojo. Este ojal fibroso que está en el ángulo supero-interno de la cavidad orbitaria, ahí está la tróclea y de la cual cuelga el músculo oblicuo superior u oblicuo mayor. Y por último, este músculo de aquí abajo, el oblicuo inferior u oblicuo menor del ojo, que es el único músculo de la cavidad orbitaria que no viene del fondo de esta, ¿no? De estos 7 músculos, 6 vienen del fondo, de la parte más posterior de la cavidad orbitaria y todos van hacia adelante. Pero el único que viene más bien de adelante y va hacia atrás, ese es el oblicuo inferior u oblicuo menor, ¿correcto? Si ustedes trazan una línea vertical en el ojo así, ese es el ecuador del ojo, el único músculo que se origina por delante, anterior al ecuador del ojo, ese es el oblicuo inferior u oblicuo menor. ¿Ok? Nada más. Perfecto. Y ahí en esta tablita resumo con suma claridad la función de cada uno de estos músculos y su inervación. ¿Correcto? En cuanto a la inervación, que suele ser lo más frecuentemente preguntado, de los 7 músculos, 5 están inervados por el tercer nervio craneal, el llamado nervio oculomotor o motor ocular común. Inerva a 5 de estos 7 músculos. ¿Cuáles son los que no están inervados por el tercero? Pues el oblicuo superior u oblicuo mayor, que está inervado por el cuarto nervio craneal, que se le llama precisamente el nervio troclear o patético, y el sexto nervio craneal, que inerva al recto lateral. El recto lateral por el sexto, el oblicuo superior o mayor por el cuarto y el resto por el tercer nervio craneal. Facilísimo. ¿Correcto? Y acá están sus funciones. ¿Correcto? Ya para que las lean nada más. ¿Correcto? Y el único que no actúa sobre el ojo, pues, es el elevador del párpado, ¿no? También es inervado por el tercero. Muy bien. En el fondo de la cavidad orbitaria, vamos a encontrar una estructura fibrosa con forma casi circular. Eso se llama el anillo tendinoso de los rectos. El anillo tendinoso de los rectos, o se conoce como anillo de Zinc. Anillo de Zinc, como está escrito ahí. Es un tendón que tiene aspecto casi de un círculo y del cual se van a originar los 4 rectos, los 4 músculos rectos del ojo. ¿Ok? La importancia de esto es que es un tendón, ¿no?, que se encuentra delante, como ven acá, del agujero óptico y delante de la hendidura esfenoidal, o fisura orbitaria superior, ¿se acuerdan? Se llamaba
también así. Aquí está. Y precisamente este tendón va a ser cruzado por diferentes elementos. Por ejemplo, a través del anillo de zinc, ¿qué elementos pasan? Pasa el segundo nervio craneal, el nervio óptico. Pasa la arteria oftálmica. Pasa el tercer nervio craneal, sus dos ramas, tanto la rama superior como la rama inferior del tercer nervio craneal. ¿Correcto? Pasa el nervio nasociliar, ¿correcto? Y el nervio frontal, ¿dónde está el nervio frontal? Del quinto uno. ¿Correcto? Ah, no, miento, me he equivocado. El nervio frontal no, solamente el nervio nasociliar, el quinto uno, y pasa el sexto nervio craneal. Esos pasan por el anillo de zinc. Por fuera del anillo de zinc, lateral al anillo de zinc, pasan la rama lacrimal y la rama frontal del quinto uno, pasa el cuarto nervio craneal, ¿correcto? Y la vena oftálmica superior. Y medialmente, por debajo del anillo de zinc, pasa la vena oftálmica inferior. Nada más. Eso es lo principal. Muy bien. La arteria oftálmica. La arteria oftálmica nace dentro del cráneo. Nace de la carótida interna. Específicamente, es la primera rama de la porción intracraneal o porción cerebral de la carótida interna. ¿Correcto? Pasa por el agujero óptico junto con el segundo nervio craneal. Ingresa a la cavidad orbitaria, donde da generalmente 11 ramas, 9 colaterales y 2 terminales. ¿Correcto? Ahí está la arteria carótida interna, y de la carótida interna, su primera rama intracraneal es la oftálmica. Esta pasa por el agujero óptico junto con el nervio óptico, se mete a la cavidad orbitaria, donde da 11 ramas generalmente. ¿Ok? Y estas son sus ramas, las principales. La primera rama de la oftálmica es la arteria central de la retina. La arteria central de la retina. Es la primera rama de la oftálmica. Esta arteria penetra, ingresa en el nervio óptico, viaja por el centro del nervio óptico y se abre dentro del ojo por la papila óptica y se distribuye en la retina. ¿Correcto? Luego tenemos la arteria lacrimal, acá la ven, las arterias ciliares cortas posteriores, la arteria supraorbitaria, las arterias etmoidales posterior y anterior, ¿no? Las arterias palpebrales mediales, supero inferomedial, y las dos terminales son estas, las dos últimas ramas, las ramas terminales de la oftálmica son estas, la supratroclear y la dorsal de la nariz. ¿Correcto? Muy bien, simple. Y las venas oftálmicas, muy sencillo, las venas oftálmicas, que son dos, superior e inferior, ¿no? Ambas se comunican con la vena facial en la superficie de la cara, y hacia atrás las dos venas oftálmicas desembocan en el seno cavernoso, seno venoso cavernoso. Eso sí, es muy importante nunca olvidarlo. Muy bien. Unas palabras sobre el aparato lacrimal, muy importante. El aparato lacrimal es un conjunto de elementos, desde que se producen las lágrimas hasta que se drenan, hasta que se reabsorben. Esta es la secuencia, por eso está numerada, ¿correcto? ¿Dónde se producen las lágrimas? Pues obviamente en las glándulas lacrimales. Tenemos la glándula lacrimal principal y las glándulas lacrimales accesorias de Krause y Wolfram. La glándula lacrimal principal se localiza, como ven acá, en el techo de la cavidad orbitaria, en el ángulo superoexterno, superolateral de la cavidad orbitaria. Ahí se encuentra la glándula lacrimal principal. ¿Correcto? Y las glándulas lacrimales accesorias de Krause y Wolfram se encuentran en la cara posterior de los párpados. Estas producen lágrimas. Las lágrimas tienen como función humedecer, lubricar y uniformizar la superficie, especialmente de la córnea. ¿Correcto? Luego de cumplir su función, las lágrimas son drenadas. ¿A dónde pasan? Aquí está, a los puntos lacrimales. Aquí se ven. Ustedes se lo pueden ver en el espejo. En el extremo interno de ambos párpados hay unos puntitos ahí.
Esos son los puntos lacrimales, que son unos orificios sumamente pequeños. Los puntos lacrimales, que dan origen a los canalículos lacrimales, superior e inferior. Y estos se van a juntar en un canalículo común. Y este canalículo común se va a desembocar en el saco lacrimal, del cual se origina el conducto lacrimonasal, y este termina desembocando en la fosa nasal, en el meato inferior, debajo del cornete inferior, como ya lo hemos visto. Muy bien, muy simple. Perfecto.